Muy buenas noches. En este video vamos a checar la actividad 3 de simulación electrónica y diseño de circuitos impresos. En esta actividad vamos a hallar diferentes parámetros de dos puertos para circuitos no planos con fuentes dependientes. Entonces, este es el primer circuito propuesto por el profesor, donde nuestra meta va a ser encontrar los parámetros G. Bueno, hablaré de eso más adelante. En este caso, primero vamos a analizar el circuito. Tenemos, como podemos ver, cuatro fuentes dependientes, que pues son las cuatro opciones que tenemos. Fuente de voltaje, dependiente de voltaje, fuente de voltaje, dependiente de corriente, o las fuentes de corriente dependientes de voltaje y dependientes de corriente. ¿Ok? Entonces, primero en esta parte tenemos pues nuestra fuente de voltaje que viene en esta parte, en esta dirección, conectado RX por un lado y por el otro al voltaje de entrada. Este es un amperímetro, así que no lo considero, nomás nos sirve para la medición. Y vemos que tiene una ganancia de 5. Aquí podemos observar sus propiedades, una ganancia de voltaje de 5. Muy bien. Este valor es adimensional evidentemente porque a la entrada tenemos un voltaje y esto nos entrega un voltaje, entonces la ganancia es adimensional. Este voltaje depende del voltaje en RX, entonces por eso es todo el cablerío que tenemos, porque para obtener el voltaje del que depende tengo que hacer las conexiones pertinentes y pues queda de esta manera. Muy bien, tenemos aquí este, una fuente de corriente dependiente de voltaje, Voltage Controlled Current Source. Y bien, aquí vemos que está conectada desde RX hasta la parte final de RY. Muy bien, aquí así está otra fuente. Y bueno, esta es controlada por voltaje, como lo indica su nombre, y su voltaje tiene una ganancia de 3. Aquí lo podemos checar, que es la transconductancia, se le conoce, porque aquí sí no son las mismas unidades, ya que tenemos un control por voltaje y una salida por corriente. Y bueno, en este caso vale 3 y depende del voltaje, pero en este caso de la resistencia en Y. Y podemos ver que nuestra conexión es precisamente para obtener el voltaje de la resistencia Y en paralelo con la misma. Eh, Sé que hay más conexiones, ahorita las explicaré, pero de momento es eso, esta ganancia, que va a ser 3 veces el voltaje en Y, pues lo conectamos en paralelo con Y. Ahora tenemos, por ejemplo, estas que son más problemáticas, las fuentes controladas por corriente. En este caso tenemos aquí una ganancia de menos un tercio que va a ser de la corriente que fluye en RX. En este caso observamos que es necesario abrir el circuito porque inicialmente RX simplemente estaría directamente conectado con R1 y con la fuente, pero para obtener la corriente que fluye por RX debo abrir el circuito y la corriente de entrada estará de este lado, recorriendo así hasta R1. La ganancia es de menos un tercio, nuevamente adimensional, porque pues recibimos corriente, sale corriente, entonces sin ningún tipo de problemas. Y vemos que está conectada en medio de las dos resistencias y viene también para en medio de las dos resistencias esta fuente de corriente. Y por último tenemos esta fuente de voltaje controlada por corriente, donde nuevamente lo mismo, tenemos que abrir el circuito para encontrar pues la corriente, ¿no? ¿La corriente de quién? La corriente que fluye por Y. Y bueno, lo vemos de este lado, que una de las patas está conectada hacia donde viene Y, donde también obtenemos pues voltaje de un lado y siguiendo este camino, la corriente avanza hacia la resistencia 2, que es lo que pues directamente RY estaría directamente conectado con R2. Eh, por último, estas fuentes que tenemos a los lados son para ayudarnos a hallar los parámetros de dos puertos, ya que si nosotros controlamos el voltaje de entrada y la corriente de salida, podemos modificarlos a nuestro gusto de una forma muy sencilla, como por ejemplo el voltaje en la entrada 1, la corriente a la salida 0, y esto nos permite directamente hacer algunas
algunas cancelaciones muy sencillas, como lo voy a mostrar a continuación. Bien, aquí lo tenemos. Si la corriente, perdón, si el voltaje en la entrada vale 0, directamente, y bueno, en este caso viceversa. Si el voltaje en la entrada vale 1 y la corriente en la salida vale 0, vemos que estos elementos hacen 0 inmediatamente, por lo tanto, y esto simplemente voltaje en la entrada vale, como ya mencioné antes, 1. Por lo tanto, la corriente en la entrada, que la estamos midiendo con ayuda de este amperímetro, es igual a GI, y el voltaje en la salida es igual a GF. Igual aquí lo estamos midiendo. Entonces es una forma bastante rápida de hallar los parámetros controlando pues la entrada de voltaje o de corriente según sea el parámetro que queramos hallar. Vemos que si después lo invertimos obtendremos entonces los parámetros GR y GO. Entonces pues vamos a darle, ya lo tenemos de esta manera, vamos a obtener entonces los parámetros GI y GF. Vamos a ver qué nos da. Y nos arroja estos valores 1 y 0. Muy bien. Ahora lo único que hay que hacer, este sería el valor para GI y este sería el valor para GF. Lo único que hay que hacer es cambiar estos valores para obtener los otros dos parámetros, es decir, voltaje en la entrada 0, corriente en la salida 1 y luego le vamos a dar y obtenemos este otro par de valores, menos 2.5 y 11.7, que es precisamente lo que tenemos en nuestra práctica, estos valores de GI, GF, GR, GO. Entonces todo muy bien, todo perfecto. Eh, Vamos a checar. Entonces otros dos circuitos aparte de este para hacer los tres que pide la práctica. Entonces el otro circuito que vamos a checar tiene tres fuentes dependientes y tenemos más o menos la misma estructura, 4 resistencias, pero aquí tenemos una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia cuya que está controlada por corriente, esta fuente, por la corriente de Rx2 y va a valer 3 veces esta corriente. Entonces ahí tenemos la conexión que ya expliqué cómo sería abrir el circuito. Tenemos también una fuente de voltaje controlada, una fuente de corriente controlada por voltaje, voltage controlled current source, así lo podemos encontrar de este lado, de hecho, si lo buscamos, y va a ser 1.5 veces el voltaje en RY2, y podemos ver que aquí está como tenemos el voltaje de RY2 conectando en paralelo, y esta corriente va desde el principio hasta el final del circuito, es decir, aquí en R3 hasta este lado en R4. Y tenemos por último una fuente de voltaje controlada por voltaje, que en este caso el voltaje es de Rx2. Entonces vemos nuestra conexión de donde viene siendo todavía el nodo de Rx2 hacia el otro lado, obteniendo así su voltaje y su ganancia es de un medio de ese mismo voltaje, que viene pasando de aquí el centro entre Rx2 y Rx3 hacia el centro entre Ry2 y R4. En este caso vamos a hallar los parámetros Z y para eso vamos a controlar la corriente en la entrada y la corriente en la salida, ya que nuevamente, como habíamos hecho con los parámetros G, podemos hacer lo mismo con los parámetros Z. Si nuestra corriente en la entrada vale 1 y la corriente a la salida vale 0, entonces tenemos lo siguiente, que sería corriente en la entrada 1, corriente en la salida 0, se eliminan estos elementos y nos queda que voltaje en la entrada es igual a ZI, que lo estamos midiendo de este lado, y voltaje en la salida es igual a ZF, que lo estamos midiendo de este otro lado. Entonces vamos a ver qué valores nos da. Y aquí tenemos nuestros dos parámetros Z, ZI, ZF me parece, ¿sí? ZI, ZF, menos 0.5 y menos 18. Ahora vamos a obtener ZO y ZR cambiando pues estos valores. Entonces, si aquí valiera 0 y aquí valiera 1, entonces directamente BI
vale ZR y BO vale Z0. Entonces vamos a darle play y tenemos nuestros valores para ZI y Z, perdón, para ZR y ZO. ZR y ZO. Entonces, así hallamos nuevamente parámetros de los puertos de una forma muy eficiente, muy rápida, porque este análisis con fuentes dependientes es muy tardado. Por último, tenemos este tercer circuito, igual con fuentes dependientes. En este caso tenemos dos fuentes de corriente dependientes de voltaje y una fuente de voltaje dependiente de corriente. Como podemos observar y ya se ha mencionado antes, un completo enredadero es una de las desventajas de usar este tipo de fuentes en este tipo de aplicaciones, como lo es Proteus. En otros simplemente definiríamos qué corriente entraría aquí, pero pues igual habría que especificarle, el método es diferente. Bien, para este circuito vamos a tratar de hallar sus parámetros H y para eso vamos a controlar la corriente en la entrada y el voltaje en la salida para hacer lo mismo que con los otros dos. Si el voltaje en la salida fuera 0 y la corriente fuera 1, medimos el voltaje en la entrada, como lo estamos haciendo aquí, para obtener HI, y la corriente en la salida, como estamos haciendo acá, para obtener HF. Y si fuera viceversa, esos valores nos darían HR y HO. Entonces, vamos a ver el circuito y vamos a ver qué valores nos entrega. Esta fuente de voltaje depende de la corriente de RX3. Entonces, por un lado, de nuevo tengo que abrir el circuito, conecto donde estaba RX3 y para el otro lado sigue este camino para darnos una ganancia de 4 de esa corriente para el voltaje y llega hasta este punto. Muy bien. Ahora, este depende del voltaje de quién? De RX3. Entonces una pata viene al principio, una pata por decirlo de esa manera, nodo, y la otra viene pues donde avanza, que vemos que lo encontramos aquí en este punto, en este nodo. Muy bien. Y por último, esta fuente de corriente dependiente de voltaje, pues simplemente depende de el voltaje en Y3. Entonces lo conectamos en paralelo. Mucho más sencillo, pero igual se enreda un poco. Y su ganancia es de menos 2 tercios. Bien. Entonces ya con todo esto vamos a tratar de hallar nuestros primeros parámetros H, que vendrían siendo respectivamente, si no me equivoco, aquí están HI y HF. Entonces le damos y aquí están nuestros valores. HI, que vendría siendo el voltaje en la entrada, y HF, la corriente en la salida, 10.4, 0.19. Y por último vamos a hallar los valores para HR y H0, si no me equivoco. Entonces vamos a checarlo. Tenemos HR y HO, perdón, no es H0, HO, y le damos. Muy bien, aquí obtenemos 0 y es algo muy curioso que me di cuenta cuando me puse a analizar el circuito. Si aquí la corriente vale 0, por ley de nodos, esa corriente es la misma que circula en RX3, que da el caso que de esa corriente depende esta fuente de voltaje. Y si la corriente en RX3 es 0, cualquier cosa por 0 es 0. Entonces esta fuente de voltaje termina siendo 0. Parece que lo repetí bastantes veces, pero pues sí, es lo que hay. Y bueno, y la cosa no para ahí. Si la corriente es aquí 0, corriente por resistencia, no importa cuánto valga nuestra resistencia, su voltaje sería 0. Entonces, esta fuente de corriente que depende del voltaje también tiene un valor de 0. Y si aquí no hay corriente, por esta parte, significa que a la entrada no tiene ninguna corriente. De este lado lo sabemos porque ya vimos que RX3 no tiene ninguna corriente, pero entonces de este lado tampoco hay corriente, por lo cual aquí es nuevamente 0. Muy bien, este tipo de cuestiones, haciéndolas en un simulador, como en este caso es Proteus, nos permite analizar este circuito de una forma más sencilla, darnos cuenta de este tipo de cuestiones, hallar valores de parámetros de una manera muy rápida y eficiente, y pues es
como la mejor manera, porque los cálculos de este tipo de circuitos llegan a ser muy complicados y nos ahorramos bastante tiempo. Eso sería todo por mi parte. Espero les haya ayudado. Esto sería toda la actividad 3, 3 circuitos con fuentes dependientes simulados en Proteus. Muy buena noche.